Felices de comenzar el año, aunque estamos a 10, pero estamos comenzando este mes de enero, confiados que el Señor está en medio nuestro. Amén. Y esa es la confianza que nos da la seguridad de poder saber que cuando Él está, todo está de tranquilidad en nuestras vidas. Y yo quiero hoy compartir un poco la palabra de lo que en este año el Señor viene hablándonos, de la forma en la cual tenemos que dirigirnos y caminar. Y es muy importante que nosotros podamos saber que el Señor es el que da dirección. Y la palabra es construir. Construir, que es la forma infinitiva, pero cuando nos habla de que nosotros construimos. Y qué importante que es entender esta verdad de que cada uno de nosotros, cada uno, aún los más pequeñitos, desde el comienzo de nuestra vida, nosotros somos aquellos que edificamos lo que luego seremos. ¿Sí? Es importantísimo entender esta verdad, porque si yo no entiendo que yo soy quien edifica, quien construye mi vida, a veces andamos como sin dirección de un lado para el otro. Total, será lo que será. Y no, cada uno de nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. Ahora, hay algo importante de entender y es cómo la edificamos, cómo construimos nuestras vidas. Como decía, aún en los más pequeños. Y yo te invito a que abras en Nehemías 2:18. Vamos a tomar para este año la segunda parte, pero todo tiene una relación. Leemos el versículo 2:18 completo. Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré, está hablando Nehemías, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y vamos a leerla en otra versión que también quiero que quede grabada en la NBI. Dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. ¿Sabe que para llegar a construir algo, no solamente yo tengo que tener un plano, sino yo tengo que poner en acción ese plano para poder edificar? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de construir, significa que no solamente tengo que tener una idea, sino que tengo que tener tanto los materiales como la acción para llegar a concluir esta construcción. Pero el pensar en construir algo, si pienso en que voy a construir mi casa nueva, esto te da una expectativa. Remodelar la casa, si vas a hacer algo nuevo, esto te da como una expectativa, una esperanza. Hay algo que hay, ese proyecto que nos anima. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que pensar de esa manera en su vida. Yo tengo que pensar cómo construyo mi vida. Porque es cierto que al pasar el tiempo yo puedo echarle la culpa a mis padres de que yo soy así porque mis padres, yo soy así porque la situación, yo soy así porque no he tenido oportunidades, yo soy así. Siempre podemos echarle la culpa a algo o a alguien, pero realmente los hacedores de nuestra vida somos nosotros. Llega un punto en donde ya no tengo 5 años, 10 años, donde puedo seguir echándole la culpa a alguien. Tengo que ser consciente que si he llegado a este lugar, también algo que ver
tengo yo, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en construir, es muy importante cuáles van a ser los cimientos que voy a poner para esta construcción. Es muy importante saber que depende del cimiento que voy a poner, dependerá la firmeza, la seguridad, la duración y el futuro. Podemos pensar que de acuerdo al cimiento que establezca es mi mañana, de acuerdo a al cimiento donde yo esté plantada, firme, va a ser mi futuro. Es así, aunque quizá que querramos a veces eludir nuestra responsabilidad, porque a veces cuando tengo 12 años, 15 años, seguimos echando la culpa a alguien, pero llega un punto de nuestras vidas que ya no podemos seguir echando la culpa a alguien, porque si no, no va a poder ser edificada nuestras vidas en nada. Esto es tan importante y el Señor hizo referencia a esto porque nosotros muchas veces nos equivocamos en los cimientos que ponemos, aunque a lo mejor puede ser que tenemos talentos, es decir, que el terreno es bueno, pero a veces nuestros cimientos no están puestos sobre aquellas cosas que van a formar en nosotros algo firme. A veces están simplemente, en nuestros sueños, en mis proyectos personales, o a lo mejor en mi forma de ser, o en mis ambiciones, o en mi herencia. Y no estoy hablando solamente económicamente, sino en aquellas cosas. Nosotros lo hacíamos así, nuestra familia lo hace así, nosotros somos así. Y a veces cuando vemos, decimos, tu familia, tu herencia, ¿ha edificado algo firme? No, la verdad que no. Entonces no puedo seguir edificando en mi herencia. Entonces es tan importante el cimiento que nosotros pongamos. El Señor Jesús habló de esto en Mateo 7:24 y Él se refirió a esta palabra. Dice así Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, dijo Jesús, y las pone en práctica, es decir, no solamente oírlas que me gusten, sino vivirlas, es como un hombre prudente. O sea que Jesús llama prudente a aquella persona que no solamente escucha la palabra, sino la vive. Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, es decir, que la lluvia fue tan abundante que desbordó los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo lo que sucedió, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Qué tremendo, ¿no? Una casa donde recibió el ímpetu de un río que estaba desbordado, vientos, y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque tenía cimientos firmes sobre la roca. Y yo creo que como iglesia hemos durante todos estos años puesto nuestros cimientos en la verdad, en la palabra, en el Señor, en la oración. Y este año 21 debemos seguir afirmando y afianzando esta verdad. Y escuchaba la prédica del domingo pasado de nuestra hermana Vanina y ella hablaba de un texto bíblico que es una realidad, que dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Y sabe que los vientos, las tempestades, se desatan contra la iglesia. Pero el Señor dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer, va a triunfar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es visión de Dios y la iglesia está sustentada sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, ¿qué me dice? Que si nosotros
sembramos, ponemos nuestros cimientos, nuestras bases en la roca que es Jesucristo. Él es el creador, el fundador, podemos decir, de la iglesia. Las puertas del infierno, aunque vengan esos vientos, aunque venga ese río desbordado, la iglesia permanece en pie. Amén. La iglesia permanece en pie. Amén. Así es. Nosotros entendemos. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje que leímos recién, el Señor Jesús habla de dos tipos de construcciones. Y lo más interesante de todo es que si vamos un poquito más arriba, ¿por qué el Señor hace referencia o da estos ejemplos de las dos casas, de las dos simientes? Él está haciendo referencia precisamente a lo que habla de la prudencia en el oír y en el actuar. Por eso, cuando comenzamos y leí el libro de Nehemías, en donde Nehemías se enteró de que Jerusalén estaba destruida, él dijo, manos a la obra, vamos a poner la palabra en acción. Y el Señor es lo mismo que está diciendo. La palabra que tú escuchas no es solamente para que digas, me gustó esta palabra, o me confrontó, o esta palabra es complicada, sino para decir, esta palabra es la que va a edificar mi vida para poder crecer en ella. Y yo quiero que vayamos al libro de Mateo nuevamente, pero vamos a leer por qué el Señor hace referencia a estas dos simientes. Y la verdad que leyéndolo, uno le da la sensación de que el Señor es demasiado frontal, ¿verdad? Es demasiado directo. El Señor no es como que dice, bueno, muchachos, chavales, es hora de que hagan las cosas bien, pónganse en orden, no anden jugando al cristianismo, no anden jugando a la iglesia, sino el Señor es tan directo que pareciera que golpea a nuestras vidas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya empieza siendo bien fuerte, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y mira, sigue aún peor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y nos llama la atención de que aquellos que le dijeron, Señor, Señor, mira que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hemos profetizado. Sin embargo, lo que el Señor estaba diciendo, que ellos podían decir en tu nombre, pero a la hora de vivir la vida cotidiana, a la hora de caminar normalmente, no hacían la voluntad del Padre. Es decir, sí, quizás parecía que todo estaba muy bien a la hora de estar en el público, pero a la hora de vivir en esa intimidad con Dios, no hacían la voluntad del Padre. Y este texto es bastante fuerte, por eso también me gustó buscarlo en otro evangelio, que es en Lucas 6. Fíjate, en Lucas 6 es un poquito más suave, un poquito nomás. 46. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Directo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es decir, que aquel que escucha la palabra, a veces la palabra golpea en nuestro corazón y dicen, pero parecería que me dio una cachetada, parecería que sabían lo que me estaba pasando, parecería
que Dios conoce la situación. Sí, porque la palabra cava en mi corazón. Ahora, lo importante es que yo haga que esta palabra sea sembrada en mi vida y ponerla por obra. No que porque me dolió tanto la deseche o simplemente la haya oído, sino que pueda ser mi fundamento poniéndolo sobre la roca. ¿Por qué? Porque dice que cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y en la vida tenemos situaciones que parecen una inundación, ¿verdad? Y que viene un río y con ímpetu. A veces, de repente, un divorcio, una enfermedad, a veces una situación económica, algo que golpea con ímpetu nuestras vidas, porque estamos en este mundo donde hay aflicción. Pero qué importante que en ese momento nuestro fundamento esté sobre la roca, para que cuando venga ese impetuoso viento nos pueda encontrar firmes en el Señor. Dice el 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Sabe que nosotros podemos hablar mucho de la palabra, del cristianismo, pero lo más importante es que cada palabra pueda hallar en nuestras vidas cabida para que podamos ponerla como fundamento. Porque cuando no hay fundamento, cualquier cosa nos enoja, cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa nos aparta del Señor, nos aparta de la iglesia, porque no hay un fundamento. Porque cuando nosotros estamos fundamentados en Dios, en su palabra, en su amor, raro es que porque un hermano diga algo que no corresponde, porque hayan mirado mal lo que hice, me vaya a alejar de su presencia y de su verdad. Es muy raro que pueda alejarte cuando tu fundamento es el Señor, porque no entendemos que tanto como aquel que pudo en algún momento hablarme mal o mirarme mal, puedo yo en algún momento hacer lo mismo con otro. No estamos exentos, no estamos que nosotros somos perfectos. Muchas veces consideramos que el otro me hace, pero yo no le hago. Y sucede que cuando nuestra vida no está fundada sobre la roca, cuando viene un ímpetu, un impetuoso viento o el agua, cualquier cosa me mueve y me hace dudar de Dios. Y lógico, lo que primero cae es la iglesia y los hermanos. Pero cuando nosotros estamos fundados sobre Él, es diferente. Y dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande ruina de aquella casa. Me gustan las palabras de Nehemías porque son inspiradoras para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Él construyó una muralla cuando todo estaba destruido. Y nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles mundialmente. No es España, no es Europa, es el mundo. No tenemos a dónde huir. Yo decía, ¿a dónde huimos? ¿No? Aquellos que son de otros países, huyo a mi país. Tu país está igual. Es un conflicto mundial lo que estamos viviendo. Y es como que todo de repente se está destruyendo. Entonces, cuando veo la vida de Nehemías, un hombre que pudo edificar en medio de la depresión de la gente de Israel, de Jerusalén, en medio del desánimo. Ellos estaban tan acostumbrados a ver todo destruido que ellos no tenían esperanza para hacer nada. Y lo veo a él trabajando en una dirección y en poco tiempo poder terminar esa muralla que por años estuvo destruida. Me habla de que nosotros
podemos, en medio de este mundo en el cual estamos viendo cómo se va destruyendo, nosotros podemos ser inspirados por Dios, por su palabra, edificar cimientos profundos y pararnos para poder bendecir a los que están siendo afectados en esto. Nehemías es un hombre de acción, un hombre que aprenderemos durante este año a ver cómo ha trabajado. Para inspirarnos, necesitamos volver a inspirarnos cada tanto, porque pareciera como que a veces se va cayendo la inspiración. ¿Y sabe lo más impactante? Es que si nosotros estudiamos las técnicas de Nehemías, son las técnicas que sabemos cada uno de nosotros. ¿Qué hizo? Lo primero que fue que oró y ayunó. Cuando él recibe la noticia de que sus hermanos allí en Jerusalén estaban en maldición, estaban destruidos, el enemigo acechaba sobre ellos, eran juego del enemigo. Dice que entró en él un luto, una necesidad de orar y de ayunar. O sea que lo que hizo Nehemías es lo mismo que podemos hacer nosotros. Orar, ayunar. Y su oración habla de la relación que él tiene con el Rey, con el Señor. Él dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Él sabía quién era Dios. Él sabía en dónde estaba parado. Él sabía que era fuerte, que era grande, que era temible, que no podía ir nadie contra él. Él sabía. Él también conocía la palabra. Tal es así que él se para y le recuerda a Dios el pacto que él había hecho con su pueblo. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. No estaba hablando de ayer, estaba hablando de años atrás, pero él conocía la palabra, porque la palabra no la estudiamos porque tenemos que hacer algo. La palabra la estudiamos porque es lo que edifica nuestras vidas, es las herramientas que vamos a usar para edificar nuestras vidas y la vida de aquellos que quieran buscar al Señor. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías se para y le dice, Dios, recuerda tu pacto, recuerda tus palabras. Pero, ¿cómo puedo decirle a Dios, recuerda tus palabras, si no conozco su palabra? Yo puedo decirle, Señor, tú has prometido guardarnos de la tribulación. Señor, tú has prometido proveer a tus hijos. Señor, tú has sido fiel, tú permaneces fiel, pero tengo que conocer la palabra para poder. Y lo tercero que hace Nehemías es que llevó todo esto a la acción. Y me gusta Nehemías de verle que él va a ayunar y orar, pero no porque él necesitara algo. Y esto es lo que más me impacta a mi vida. Nehemías era copero del rey, para los que no conocen. Un copero podemos decir que era un lugar privilegiado que tenía al lado del rey, porque muy pocos podían estar cerca del rey, y él estaba día a día cerca del rey, y él se acercaba para probar el vino que luego el rey iba a tomar para evitar que lo envenenaran. Es decir, que el lugar de Nehemías era estratégico, era un lugar en el cual podía llegar hasta hacerse amigo del rey. El rey podía llegar a ser hasta su confidente en algunos momentos. Es decir, que él estaba muy bien en el lugar en que estaba. Él estaba cómodo, él estaba seguro, él tenía un buen cargo. Podemos decir que aunque venía la crisis, él estaba firme en el cargo que él tenía. Sin embargo, él escucha la noticia de la situación que estaba
el pueblo en Jerusalén y dice que él entró en luto, de angustia, de ayuno y de oración por el pueblo. Y a veces sucede con nuestras vidas que nosotros podemos haberla pasado bien, como testificábamos en la reunión anterior, agradeciéndole al Señor por todo lo que hizo. Pero fuera hay un mundo que está sufriendo, que está en depresión, que está en angustia. Creo que cada uno de nosotros puede testificar de personas que están en contacto con nosotros, que están bajo temor, bajo una situación en donde no encuentran salida. Eso es lo que le sucedió a Nehemías. Él escuchó que otros estaban en una situación así y él comenzó a orar y a ayunar que Dios haga algo. Nada más que Dios le llamó a él para ir al lugar de necesidad. Y yo quiero que en este año 21, este sea nuestro lema. No importa, y gloria a Dios que estamos bien, pero que Dios nos llame al lugar de necesidad. Este año 21 quisiera que cada día analicemos si construimos o no. Construir para que no solamente yo pueda habitar en un lugar seguro, sino pueda invitar a muchos que están sufriendo a poder refugiarse bajo las alas del Omnipotente, poder refugiarse bajo la presencia del Señor. Y este es lo que nosotros en este año vamos a trabajar para edificar un lugar seguro. Como iglesia estamos en un lugar seguro. Como iglesia tenemos cimientos firmes. Nosotros vamos a trabajar para que aquellos que están en necesidad, en maldición, en oprobio, en desesperación, puedan llegar al lugar seguro. Amén. Ese es nuestro propósito. Recordaba algunos de las formas en que Dios trabajó con nuestras vidas en el año 2019. Y fue un año donde Dios trabajó en lo interior. Nos habló de ampliarnos, de extendernos, de que nuestras estacas nos limitábamos, que sacáramos las estacas y nos extendiéramos. Nos habló de no ser escaso, de pensar en grande. Y yo creo que el proceso de Dios fue tremendo todo ese año, trabajando para meternos en la aljaba de Dios, pero no para que nos quedemos allí, sino lanzarnos para bendición. Y en el año 20 el Señor dijo, tienen que pararse en los montes para proclamar la verdad del Evangelio. Y de una forma inesperada, de un día al otro, la iglesia dejó el valle y nos paramos en los montes, en donde comenzamos a proclamar, aún a la distancia. Hay tantos de los de aquí que han hablado y han estado en contacto a miles de kilómetros. Nos paramos en los montes. Tenemos que seguir parados en los montes para proclamar la verdad. Y en este año nos toca, ya tenemos cimientos, edificar, construir. Construir para que muchos puedan entrar y poder estar bajo las alas del Omnipotente. Entonces decimos como Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Y dice que unieron sus manos para bien. Las unieron. ¿Sabe que mi fuerza no es la misma de la fuerza de 2 y de 3? Juntos podemos llegar a construir cosas grandes. ¿Lo crees? Amén. Ponte de pie, por favor. Quisiera que cierres tus ojos un momento y que pienses cómo has edificado hasta aquí tu vida. ¿Cómo has edificado hasta aquí? ¿Cómo son los cimientos que tienes? Si viene un viento fuerte, si el río se desborda y viene sobre tu vida, ¿puedes permanecer en Cristo? ¿O lo primero que surge
ese enojo en el corazón contra Dios, contra la iglesia. ¿Cuáles son los cimientos que hay en tu vida? ¿Cuál es el fundamento que hay en tu vida? Quiero que lo medites y que hagamos una oración pidiendo al Señor que si hay poco fundamento, ponga en ti el deseo de afianzarte en Dios. Señor amado, vemos como el mundo se mueve, vemos como el mundo tambalea, vemos, Señor, como los gobiernos no saben qué hacer y en qué dirección ir. Señor, vemos como la economía va cayendo, pero tú permaneces fiel. Tú permaneces para siempre. Tú eres rey por siempre. Tú eres rey de reyes, señor de señores, y tú gobiernas en el cielo. Tú sigues en el trono gobernando. Señor, oramos en esta hora para que cada uno, Señor, de los que están en este lugar, para los que escuchan, Señor, puedan analizar si sus cimientos están puestos en ti, para que su vida, para que su herencia, para que aquellos que están en contacto con cada uno de nosotros puedan ver que aunque se mueva la tierra con todo, nos gloriamos en ti, Señor. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Pido tu presencia, oh Dios, pido tu presencia, oh Dios. Señor, que en este año 21 comencemos a edificar sobre esos cimientos firmes, construir, extendernos para aquellos que tienen necesidad. Señor, que podamos ser como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospere, que nuestras ramas puedan albergar al necesitado, dar alimento, que nuestro árbol pueda dar fruto para que otros se alimenten, para que otros puedan encontrar sombra, Señor. Bendigo, Dios mío, a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El altar está abierto. Si quieres venir a pedirle al Señor, Señor, quiero renovar mi pacto contigo, quiero renovar mi pacto contigo. Señor, tú eres un Dios de pactos, que cumples tus promesas, que cumples tus promesas. Quiero renovar mi pacto contigo, quiero este año construir en tu nombre. Señor, quiero en este año poder edificar, Señor, mi vida en ti. Sabiendo que si vienen vientos, sabiendo, Señor, que si la tormenta azota, tú eres el que me sostiene. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Dile al Señor, si te puedo servir, aquí estoy, Señor. Quiero ser como Nehemías, aquel que construye para bendecir a otros, no pensando en mí, sino pensando en la necesidad de nosotros. En ti, Señor, podemos vencer. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu verdad, tu palabra, de poder ser edificados en ella.